Bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a leer un nuevo artículo. Nueva notación en series de funciones. El autor, Juan Elías Míraz Vera. Zaragoza, España, enero 2021. Abstracto. En este artículo veremos cómo es posible establecer una notación precisa y completa para operadores que describen una serie de funciones. Vamos ahora con la introducción. Como vimos anteriormente en mis artículos Nueva nomenclatura en operadores y Notación para operadores basada en flecha hacia arriba de Knuth, se puede expandir la noción de operadores en serie no solo a sumatorios y productorios, sino también a restorios, divisorios, exponentorios y radiatorios con diferentes notaciones. Incluso se puede generalizar para cualquier operador con enésimas y iteraciones. En este artículo voy a basarme en la notación de flecha, utilizando flecha hacia arriba para los operadores positivos y flecha hacia abajo para los operadores negativos. Utilizaré también el concepto de intervalo introducido en artículos anteriores. Bueno, vamos a ver el apartado número 2, definiciones de los operadores. 2.1. Operadores positivos. En esta parte veremos los operadores que hacen crecer a la función en positivo. Aquí tienen cabida la suma, el producto, el exponente y todas las operaciones positivas que van más allá de la exponencial. Para unificar estos operadores de una forma lógica, usaremos la flecha hacia arriba, con una potencia unitaria para el exponente, como se hace de forma clásica, y diferentes potencias según sea una operación de más o menos fuerza que la exponencial. 2.1.1. Sumatorio. Notación simple. Proposición número 1. Sumatorio desde n igual a a en intervalo c hasta b de f de x es igual a alfa sub 1 desde n igual a intervalo c hasta b de f de x. Como vemos, aquí le hemos asignado una letra generalizando todas las expresiones. Esto es igual a más f de a más f de a más c más f de a más 2c más, sigue la serie, más f de b menos 2c más f de c menos f de b menos c, perdón, más f de b. Como vemos aquí, tiene recorrido según el número que empezamos, el número que terminamos y el intervalo. Bueno, ahora veremos una alternativa a esta notación. Veremos la notación flecha, que cada aspa que simboliza la suma se sustituye por una flecha hacia arriba elevada a menos 1. Veremos luego por qué este menos 1, que cobrará sentido con el resto del artículo. Notación flecha. Proposición número 2. Alfa sub 1 desde n igual a e intervalo c hasta b de f de x es igual a flecha hacia arriba elevada a menos 1 de f de a, flecha hacia arriba elevada a menos 1 de f de a más c, flecha hacia arriba elevada a menos 1 de f de a más 2c, flecha hacia arriba elevada a menos 1. Sigue la serie, flecha hacia arriba elevada a menos 1 de f de b menos 2c, flecha hacia arriba elevada a menos 1, f de b menos c, flecha hacia arriba elevada a menos 1, f de b. 2.1.2. Productorio. Primero veremos la notación simple. Proposición número 3. Productorio desde n igual a intervalo c hasta b de f de x es igual a alfa sub 2. Como vemos aquí ya es la segunda categorización de la alfa. Alfa sub 2, n igual a intervalo c de b de f de x es igual a f de a por f de a más c por f de a más 2c por, sigue la serie, por f de b menos 2c por f de b menos c por f de b. Como vemos, también podemos decir lo mismo con una notación flecha. Notación flecha. Proposición número 4. Alfa sub 2 desde n igual a a en intervalo c hasta b de f de x es igual a f de a, flecha hacia arriba elevada a 0, de f de a más c, flecha hacia arriba elevada a 0, de f de a más 2c,
flecha hacia arriba elevado a 0, sigue la serie flecha hacia arriba elevado a 0 de f de b menos 2c, flecha hacia arriba elevado a 0 de f de b menos c, flecha hacia arriba elevado a 0 de f de b. Bueno, ahora veremos el exponentorio. 2.1.3. Exponentorio. Primero, notación simple. Proposición número 5. Exponentorio desde n igual a intervalo c hasta b de f de x es igual a alfa sub 3 desde n igual a en intervalo c hasta b de f de x es igual a f de a elevado a f de a más c y ese exponente multiplicado por f de a más 2c sigue la serie por f de b menos 2c y por f de b menos c y por último por f de b. Como vemos aquí tenemos una función que empieza desde un número y se va automáticamente multiplicando por un exponente y otro exponente y otro exponente. Notación flecha. De esto mismo sería proposición número 6. Alfa sub 3 desde n igual a en intervalo c hasta b de f de x sería igual a f de a flecha hacia arriba. Se sobreentiende que el subíndice es 1. Superíndice, perdón. Se sobreentiende que el superíndice de la flecha es 1, por eso no pone nada. Y como vemos, voy a empezar desde el principio. Es igual a f de a, flecha hacia arriba, f de a más c, flecha hacia arriba, f de a más 2c, flecha hacia arriba, sigue la serie, flecha hacia arriba, f de b menos 2c, flecha hacia arriba, f de b menos c, flecha hacia arriba, b. Como vemos, esto es alfa 3. Vamos a ver ahora el tetratorio, que sería el siguiente operador positivo, que sería el equivalente a alfa 4. Notación flecha. Proposición número 7. Alfa sub 4 desde n igual a el intervalo c hasta b de f de x es igual a f de a flecha hacia arriba elevado al cuadrado de f a más c flecha hacia arriba elevado al cuadrado f a más 2c flecha hacia arriba elevado al cuadrado, sigue la serie flecha hacia arriba elevado al cuadrado f de b menos 2c flecha hacia arriba elevado al cuadrado f de b menos c flecha hacia arriba al cuadrado f de b. Por último, veremos el pentatorio, antes de ver la generalización para cualquier n. 2.1.5. Pentatorio. Notación flecha. Proposición número 8. Alfa sub 5 desde n igual a en función, en el intervalo c hasta b de f de x es igual a f de a flecha hacia arriba al cubo, f de a más c flecha hacia arriba al cubo, f de a más 2c flecha hacia arriba al cubo, sigue la serie, flecha hacia arriba al cubo, f de b menos 2c flecha hacia arriba al cubo, f de b menos c flecha hacia arriba al cubo, f de b. Ahora, para terminar con los operadores positivos, veremos 2.1.6. Generalización para todo n de flecha hacia arriba. La única notación es la siguiente. Proposición número 9. Alfa sub n desde n igual a en intervalo c hasta b de f de x es igual a f de a flecha hacia arriba elevado a n menos 2. Como vemos, según el subíndice de alfa, nos condiciona el superíndice de la flecha. Por lo tanto, voy a volver a empezar. F de a, flecha hacia arriba, n menos 2, f de a más c, flecha hacia arriba, elevada a n menos 2, f de a más 2c. Flecha hacia arriba elevada a n menos 2, sigue la serie, flecha hacia arriba elevada a n menos 2, f de b menos 2c, flecha hacia arriba n menos 2, f de b menos c, flecha hacia arriba elevada a n menos 2, f de b. Bueno,
Ahora, después de ver todos los operadores positivos, haremos lo mismo con los operadores negativos. 2.2. Operadores negativos. En esta parte podremos ver los operadores que hacen crecer la función en negativo. Aquí veremos la resta, la división, las raíces y los operadores negativos que van más allá de las raíces. En este caso, utilizaremos la flecha hacia abajo. Asignaremos los exponentes a la notación flecha de tal forma que sea análoga a la notación de los operadores en positivo. 2.2.1. Restorio. Notación simple. Proposición número 10. Restorio desde n igual a a en intervalo c hasta b de f de x es igual a omega sub 1 n desde n igual a en intervalo c hasta b de f de x es igual a menos f de a menos f de a más c menos f de a más 2c menos, sigue la serie, menos f de b menos 2c menos f de b menos c menos f de b. Y ahora veremos lo mismo con notación flecha. Proposición número 11. Omega sub 1 desde n igual a intervalo c hasta b de f de x es igual a flecha hacia abajo elevada a menos 1 de f de a, flecha hacia abajo elevada a menos 1 de f de a más c, flecha hacia abajo elevada a menos 1 de f de a más 2c, flecha hacia abajo elevada a menos 1, sigue la serie, flecha hacia abajo elevada a menos 1 de f de b menos 2c, flecha hacia abajo elevada a menos 1 de f de b menos c, flecha hacia abajo elevada a menos 1 de f de b. Bueno, 2.2.2. Divisorio. Notación simple. Proposición número 12. Divisorio desde n igual a e intervalo c hasta b de f de x es igual a omega sub 2 desde n igual a e intervalo c hasta b de f de x. Esto es igual a f de a dividido entre f de a más c dividido entre f de a más 2c dividido, sigue la serie, dividido de f de b menos 2c dividido de f de b menos c dividido de f de b. Y como vemos, ahora veremos lo mismo, pero con notación flecha. Proposición número 13. Omega sub 2 desde n igual a e intervalo c hasta b de f de x es igual a f de a, flecha hacia abajo elevada a 0, f de a más c, flecha hacia abajo elevada a 0, f de a más 2c, flecha hacia abajo elevada a 0, sigue la serie, flecha hacia abajo elevada a 0, de f de b menos 2c, flecha hacia abajo elevada a 0, f de b menos c, flecha hacia abajo elevada a 0, f de b. Bueno, ahora vamos a ver el punto 2.2.3, raízorio. Primero veremos la notación simple. Proposición número 14. Raízorio desde n igual a intervalo c hasta b de f de x es igual a omega sub 3 desde n igual a hasta intervalo c hasta b de f de x es igual a raíz f de b de ans, raíz f de b menos c de ans, raíz f de b menos 2c de ans, sigue la serie, raíz f de a más 2c de ans, raíz f de a más c de f de a, donde as es el resultado de la raíz interna anterior. Como veis, en el otro artículo lo leí de izquierda a derecha, pero aquí lo he leído ya directamente de derecha a izquierda, tal y como está escrito. Notación flecha para decir esto mismo. Proposición número 15. Omega sub 3 desde n igual a e intervalo c de b de f de x es igual a f de a, flecha hacia abajo, f de a más c, flecha hacia abajo, f de a más 2c, flecha hacia abajo, sigue la serie, flecha hacia abajo, f de b menos 2c, flecha hacia abajo, f de b menos c, flecha hacia abajo, f de b. Veremos ahora 2.2.4. Antitetratorio. Notación flecha. Proposición 16. Omega sub 4 desde n igual a e intervalo c hasta b de f de x es igual a f de a, flecha hacia abajo al cuadrado, f de a más c, flecha hacia abajo al cuadrado, f de a más 2c, flecha hacia abajo al cuadrado,
sigue la serie, flecha hacia abajo cuadrado, f de b menos 2c, flecha hacia abajo cuadrado, f de b menos c, flecha hacia abajo cuadrado, f de b. Aquí veríamos ya estas nuevas notaciones de operadores, pero en negativo. 2.2.5 Antipentatorio. Notación flecha. Proposición número 17. Omega sub 5 desde n igual a en intervalo c hasta b de f de x es igual a f de a flecha hacia abajo al cubo f de a más c flecha hacia abajo al cubo f de a más 2c flecha hacia abajo al cubo. Sigue la serie. Flecha hacia abajo al cubo f de b menos 2c flecha hacia abajo al cubo f de b menos c flecha hacia abajo al cubo f de b. Por último, vamos a generalizar para todo n de flecha hacia abajo, con la única notación. Proposición número 18. Omega sub n desde n igual a en intervalo c hasta b de f de x es igual a f de a flecha hacia abajo elevado a n menos 2 f de a más c flecha hacia abajo elevado a n menos 2 de f de a más 2c flecha hacia abajo elevado a n menos 2, sigue la serie. Flecha hacia abajo elevada a n menos 2 de f de b menos 2c flecha hacia abajo elevada a n menos 2 de f menos b menos de f de b menos c flecha hacia abajo elevada a menos 2 de f de b, y con esto hemos visto tanto los positivos como los negativos. Por último, vamos a ver un apartado 3 que se llama notas. Para el correcto funcionamiento de los operadores se debe asegurar el signo positivo en el sumatorio y el símbolo negativo en el restorio, delante de la primera función de la serie. Para que los intervalos sean completos se deben cumplir, como vimos en anteriores artículos, proposición número 19. b menos a partido de c igual a n, donde n pertenece a los enteros. Y ya para terminar este artículo veremos las conclusiones. Con esta herramienta completa para generar operadores podemos ir más allá de los exponentes y más allá de las raíces en series de funciones. Y por tanto también en series numéricas asignando simplemente f de x igual a x. Esta es la herramienta, en mi opinión, poderosa para el cálculo y necesaria introducirla. Gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.